aparece el sol, la caña en la mano y calma en el corazón. El Paraná canta en su resplandor y el Uruguay mece sueños de pescador. El Dorado salta, rompe la quietud y el Surubí acecha bajo la cruz del sur. El Patí se esconde entre el Camalotal y en el río de la Plata me pongo a pensar. El Dorado salta, rompe la quietud y el Surubí acecha bajo la cruz del sur. El Patí se esconde entre el Camalotal y en el río de la Plata me pongo a pensar. Bueno, buen día, buen día. Hoy me vine al camping municipal de Varadero. Hoy voy a estar pescando en esta parte, en la punta. Este que ven acá, río Varadero. Este que ven acá, río Arrecife. Vamos a ver si tenemos suerte acá en la boca esta de sacar algo. El río está un poco bajo, ¿veo? Pero bueno, luna llena. Pero vengo con ganas hoy, así que bueno, vamos a armar ya y después les muestro cómo armé, que encarné y todo. Tengo un montón de distintos tipos de carnada, salamín, maíz, lombriz, harinado, masita, algo de blanca también hay. Así que bueno, vamos a ver qué promete hoy el Varadero. Bueno, todas las cañas puestas. Tengo acá una tirada al Varadero con un pulpito de lombriz le puse. Tengo esa con harinado. Y después tengo para este lado, tengo una con una masa. ¿Está? Y la otra con lombriz chiquita, a ver si saco alguna algo de variada para poder encarnar algo fresco para tirar con la carnada grande, con la caña grande, digo. Así que bueno, está recién amaneciendo. Hoy es miércoles, sin embargo hay gente. Lo que pasa es que este lugar donde estoy, que es justo la punta donde están los dos ríos, siempre es el lugar preferido del camping. Para el otro lado del camping está vacío, pero para acá a este lado viene mucha gente. Allá está el arrecife, como viene. Así que después voy a probar a ver con señuelo, a ver si hay movimiento arriba, como para ver si puedo robar algún sábalo o enganchar un doradito, como dicen que les recomiendo. El video hay un video en mi canal, día 9 doraditos saqué, 9 dorados. Algunos más chicos, unos más grandes, algunos con señuelo y otros con filé de sábalo robado, que los robé con el señuelo. Así que bueno, esperemos que el día acompañe. La intención está darle con todo, probar con todo y ver si les puedo mostrar algo. Nos vemos. Bueno, hace como 1 hora y media que estoy. Hasta ahora no tuve pique y 2 líneas perdí. Acá justo en la punta, antes lo que era un lugar tan preciado, me parece que o hay tronco o algo, el arrecife trajo mugre y se engancha. Así que estoy probando más para el lado del Varadero. Estoy con harinado en esta, a ver, en esa. En aquella tengo un pulpito de lombriz. En esa tengo una masita y la otra la tengo rota, digamos, se salió la línea, así que la voy a tener que cambiar. Pero antes de probar un ratito con señuelo, hay unas aureolas que se hacen ahí en el arrecife, como que están comiendo medio arriba, así que voy a probar con señuelo a ver si por lo menos saco algo de carnada blanca para poder tirarme con anzuelo más grande. Así que bueno, seguimos. Bueno, 3 horas ya que estoy. No tuve pique. Estoy probando estas distintas carnadas. Parece que Varadero ya no es lo que era. Hay muchos que dicen que ponen por ahí tramallo más arriba y por eso no bajan acá. Igual el río está muy bajo y eso también jode un poco. La gente de acá no sacó nada, solamente ahí sobre el arrecife sacaron algo, unos bagrecitos chiquitos con comida de gato, pero acá nada, cero pique. Y estoy con harinado, estoy con lombriz, con pulpito de lombriz importante, estoy con comida para gato también puse, en otro tengo masa, tiré un paternoster para ver dónde están comiendo, a ver si están comiendo. Tengo para ver si comen arriba, al medio o abajo. Y después, bueno, ver si cambio las cosas. Y también ver si más tarde me voy a mover un poco.
Me voy a mover para el lado donde hay sombra. Por ahí no está el río Arrecife, pero tengo un poco más de sombra. La verdad acá no tengo, en esta esquina no hay árboles y el sol está pegando fuerte. Así que bueno, si sale algo ya se lo estaré mostrando, y si no, bueno, me verán o acá o en el otro lugar que me cambie. Estuve probando con señuelos de bien arriba, de media agua, y tampoco nada. Hay muchos saltos, pero bueno, se ve que hoy no están comiendo los pescados. Me metí todo por el arrecife, bien hasta el fondo del camping, probando en todos lados, y nada de eso. Eso se te entretiene un poco, pero si algo enganchás, por lo menos robar un sábalo o algo para poder encarnar la grande. Fui a comprar carnada hoy y no había sábalo fresco, que es con lo que quería venir a encarnar. Así que bueno, vamos a ver si conseguimos algo chiquito para encarnar un anzuelo grande, y ver también qué pasa si sale algo un poquito más grande. Si sale algo, ¿no? Pues todavía no salió nada, pero mi idea es siempre venir y ponerme de chiquito a más grande, con lombriz, anzuelo chiquito, un bagrecito, o con salamín, alguna boguita, un sábalo, bueno, fileteo, y después voy con anzuelo más grande. Pero bueno, hoy no es el caso, todavía no se dio nada chico, así que en cuanto sea algo chico, salen con anzuelo grande a ver qué onda. Lo sigo mostrando si sale algo. Llegué a las 6, 4 cañas, más el señuelo, nada, cero, bajo el río. Pero bueno, vamos a esperar. En un ratito me voy a mover porque no tengo sombra acá. Recién tuve un pique grande en esta de acá, pero paró la campana ahora. A ver, vamos a tener en la mano, a ver qué onda. Con esta tengo anzuelo grande. A ver. Sí, parece que viene algo. Vamos a bajar. Está re bajo el río hoy. Vengo con algo. Ay, me parece que se soltó. Viene pesado. ¿Será para ti? Pues no cabecea, pero viene pesado. A ver. Ahora sí empezó a cabecear. Nada en toda la mañana, che. Ojalá que este sea algo lindo, che. No, parece que es un bagre. Un amarillo lindo. Lindo amarillo. Podría haber sido más chico, ¿no? Para que me siga para encarnar. Ahí está el amarillito. Lindo amarillo. Este con lombriz, pulpito de lombriz. Lindo amarillo. Bueno, este no. Este lo vamos a soltar porque no. Para carnada. No sé. Bueno, no sé. Capaz que sí, capaz que sirve para carnada. Lo fileteo y empiezo a encarnar con esto. Bueno, vamos a tratar de seguir ahora. Vamos a soltarlo. Está bien enganchado. Se enganchó lindo, casi en el ojo. Tiene anzuelo grande encima este. Cosa de loco, ¿eh? Bueno, a nada. Siempre digo, por ahí no me voy zapatero hoy. Es difícil. Tengo la cámara para que no se me mueva. Con corto lo de anzuelo y este queda para carnada. Bueno, salió ese bagre, lindo amarillo, lindo. Me hubiese gustado más chico, pero bueno, como no tengo carnada, quedó para carnada. Así que bueno, en una ya puse anzuelo grande, en la más alta, en la otra puse lombriz, pulpito de lombriz con anzuelo mediano, y tengo después para variada, una cañita, y esta larga acá para carpa, con harinado, salamín y maíz. Le puse en los anzuelos, pero no se mueve el harinado, con harinado nada. Esta, la caña, es de Caster, es la marca Caster, y el modelo es Carp Hunter, creo que es.
Lo que tiene de bueno es por el tema del harinado, todas las cañas, las demás cañas las tengo todas sucias en la goma eva. Esta no tiene goma eva, como para que no se pegue. El tema es cuando estoy con 4 cañas, lamentablemente se llenan de harinado. Me lavo las manos igual, así todos se llenan igual. Así que bueno, vamos a probar de seguir. El día hermoso, hermoso, hermoso. Me fui un poco del lado del arrecife, dejé una sola cañita porque ahí enganché 2 veces. 2 veces enganché, perdí plomada, perdí línea, perdí todo. Así que bueno, ahora esta, si con harinado no se mueve, veré qué le pongo, qué línea le pongo, para ver, capaz para variar más chiquita o algo de eso. Porque grande veo que no, puede ser que no salga nada hoy. El río está muy bajo. Recién vino un lugareño acá, una persona varadero, miró el río, dijo mañana se va a llenar de agua, porque está bajando todo el agua de Junín, de la lluvia y demás. Lamentablemente elegí venir hoy, ¿no? Porque mañana y pasado daban lluvia, por eso me vine hoy. Así que bueno, esperemos. En un rato seguramente me mudaré a un lugar del camping que tenga cerca acceso al río y tenga sombra, porque la verdad me estoy cocinando acá. Así que bueno, si llega a salir algo de acá, les muestro. Si no, nos vamos a mover próximamente en el otro lugar. Qué lindo es el río cuando está en paz, cuando el alma flota y aprende a esperar. Dorado y surubí, pa' ti emoción, con HP calate fuerte el corazón. Bueno, acá me cambié de lugar, me vine de la entrada para la derecha en vez de la izquierda, que es donde estaba antes. Tiré acá las 4 cañas ya, harinado, lombriz grande, pulpito, lombriz chica y la colita del bagre que saqué. Después no sé si yo les mostré el camping, en otros videos seguramente también lo podrán ver. El camping es enorme, pero hay que venir para pescar día de semana. Los sábados y domingos se llena mucho, porque es gigante, mucho parlante capaz y demás, pero está limpito, está lindo, tiene baños ahí, baños por acá también, allá atrás, a ver, allá, atrás de esta casita. Este es un kiosquito que está abierto los fines de semana, hay proveeduría, la verdad está lindo el camping, limpio, sobre todo limpio, pero ya he venido los sábados y realmente mucha gente no se puede pescar. Así que bueno, si llega a salir algo en este lugar nuevo donde estoy, tengo un poco más de sombra, se los muestro. Estoy teniendo piquecitos en esta, estaba cambiando el harinado y la campana no dejaba de sonar, pero ahora sí dejó de sonar. Vamos a levantar a ver si viene o no algo. A ver, siempre tenía suelo chiquitito. No, parece que no. No, parece que no viene nada, che. Lindo velero, no sé si salió en el video el velero que está pasando ahí. Hermoso. No, comieron todo. Yo tengo con anzuelo casi boguero, con lombriz. Ahora voy a cambiarle a ponerle carnada y probamos de vuelta. Y sigo filmando. Acá en este lugar nuevo del camping estoy teniendo bastantes piquecitos, pero no se engancha, ¿no? Todavía con el harinado. Ahí tengo harinado. En esta tengo un anzuelo mediano con pulpito de lombriz. En esta grande de acá le puse la colita del bagre. Tuvo un pique y le comieron la parte de atrás de la cola, pero capaz una palometa, algo. Igual se la dejé. Y en esta tengo anzuelo chiquito para variada. Miren, casi boguero, no es de pata larga, con lombriz. Ahí está lo que les digo también de lo bajo que está el río. Miren enfrente, donde está el terraplén y lo bajo que está. Acá también. Estoy pescando casi en el lecho del río, donde generalmente cuando vengo hay agua. Tengo que bajar desde allá para pescar. Así que bueno, vamos a ver si se nos da ahora. Son 11:30 más o menos de la mañana. Todavía tengo tiempo para quedarme y probar. Así que lo bueno es conseguir sombrita. Bueno, vamos a tratar de seguir. Si hay un pique, ojalá sea en esta también, que ya 2 veces picó y sonó la campana. Se lo filmo y se los muestro. Seguimos.
A ver. Y esta es de la que tiene anzuelo más chiquito de todo. Viene con algo de peso. Pareciera. Ah, no, pero le puse la plomada más pesada recién. Así que no tengo medidas, pero si algo cabecea. Viene algo. Es algún varecito. Calculo yo. Ahí pelea un poquito. Me ajusta un poco el. Opa. Un buen cholito. Un buen cholito, gente. Chiquito. Debe medir unos 20 centímetros. Este lo vamos a desanzuelar y lo vamos a devolver enseguida. Bueno, acá está. Vamos a tratar de devolver, estirarlo donde menos piedras haya. Ahí se va. Listo. Ahí va. Ahí se fue. Bueno, vamos a encarnar de vuelta y seguimos. Bueno, ya almorcé. Me traje todo para hacerme unos patis con tomate y huevo duro. Unos ricos pancitos. Y no me olvidé los patis. Recién encarné todo de vuelta. Ahí sonó una campana, pero se enganchó justo en un camalote que está pasando. Salió ese moncholito. Y me está llevando una de las cañas. Así que voy a sacarla y de paso voy a ver de encarnar de vuelta. Y seguimos. Es la hora de refrescarse para ellos. Un poco de pescado para acá. A ver si sacamos algo. Están refrescando un rato. A potrillito. Hermosos los caballos. Acá luego de encarnar, no sé si es un debate o si alguien lo tiene claro me lo comenta, por favor. ¿Cuánto es la porción de lombrices? Eso es lo que... no sé. ¿Es una cantidad, un peso? Hay veces me rinde un montón, hay veces no me rinde. Es raro. Capaz que estoy preguntando cosas ridículas, pero realmente. Quien lo sepa, póngamelo acá en los comentarios para desasnarme y saber, no sé si son 20, 30 lombrices, no sé, 250 gramos de lombriz con tierra, no tengo idea. Veo que son latitas, pero ¿cuánto de tierra, cuánto de lombriz? Les agradecería si me ayudan con eso. Me parece que estoy teniendo un piquecito en una de las cañas. Si pica ahí, si les muestro. Una vieja. Vamos a ver qué puede ser. Vamos a sacar la campana. A ver. A ver si hay algo. Ya igual ya era la hora de levantar, pues hay que cambiarlo. Vamos a levantar. Si viene, viene. No. Parecía, che. Viene pesadita, pero... ahí está. Una vieja del agua. No pasa un día que venga a pescar y no saque una vieja del agua. Viejita chiquita. Muy chiquita. Bueno, pero comió. No vino robada ni nada. Bueno, la vamos a desanzuelar y la devolvemos ya. Digamos, está enganchada, pobre.
bastante. A ver. Ahí estamos. Vamos a la agüita. Ahí se fue. Bueno, vamos a poner de vuelta harinado y seguimos. Este pasa una vez por día. Cada vez que vengo pasa. Barcaza y barco. Increíble. ¡Chao, chicos! Nada, Ahora, no deja nada de estela. La de colectiva nos inunda. Este una bestia. Al ras del agua. Se enganchó algo en el fondo. Todas estas cositas que están pegadas en las piedras. Venía girando, parecía palometa. Pero tuvo un tirón grande. Capaz que pasó una rama y estaba esto enganchado. Bueno, vamos a encarnar y seguimos. Ahí yo justo. Esta la del harinado está campaneando. Está como picando, parece. A ver, seguimos, a ver si es un pique en vivo. Ahí es como que hay algo que... Aparte del viento, ¿no? Ahora hay un poquito de viento y se está agitando un poco hacia los costados, pero hay como un piquecito. Pero si fuera una boga o una carpa, se arquea esta caña y da miedo. Bueno, vamos a seguir. Vamos a encarnar esta. Que saqué esos, no sé cómo se llaman. Si ustedes saben, déjenme en los comentarios. Y vamos a seguir. Ahí estamos, ¿eh? Ahí está. Ahí están los piquecitos. Bueno, vamos a levantar. Y que sea lo que Dios quiera. A ver. Vamos a sacar la campanita primero. A ver si hay algo. Creo que algo cabeció, a ver. O capaz otro tronco. Si hay algo, creo que viene. Otra vieja que parece. ¿Qué es? Lo dije. Otra vieja. Parece que este harinado le gusta a las viejas. Justo cambié el harinado y empecé a sacar vieja. Con el otro no saqué nada. No voy a decir marca porque nadie me auspicia, nadie nada, así que vamos a desanzurar a esta y seguimos. Vamos a seguir. Penita del labio. Ahí está. La viejita. Al agua. Ya se fue. Bueno, vamos a reemplazar también el harinado. Y hay una que está campaneando ya también. Vamos a reemplazar el harinado. A encarnar esta que saqué de eso que no sé qué es. Acá estaba recogiendo la última. Otra vieja. Estaba recogiendo después de que se me enredaron todas las cañas que tenía. Otra viejita. Fin de semana o día de semana, día de pesca de viejas. Esta vamos a devolverla rápido. Así puedo encarnar las 4 cañas que están todas afuera
y volver. Está corriendo mugre por abajo, se ve. Ahí está la vieja. Al agua. Bueno, la verdad que el río se puso muy difícil, muy difícil. Mucho camalote, parecía el Paranacito. Y no solo por arriba, por ahí no los veías. Veía basura abajo y te llevaba las cañas. Y con 4 cañas se me complicó varias veces. Así que corto temprano, son las 6 de la tarde. Ya tengo todo el auto cargado. Así que bueno, les pido, si les gusta el video, o que vean otros videos que yo tengo en el canal, les voy a dejar algunas etiquetas o abajo les dejo los links de los videos que pesqué en Varadero. Hoy se dieron estas 3 viejas del agua, un moncholo y un bagre, creo, y alguna cosita más que no sé si lo filmé, pero todo muy variada, muy chica, pero el lugar promete. Así que bueno, les pido, si pueden, suscríbanse al canal, eso me ayuda a mí a llegar a más gente. Denle me gusta al video. Por ahí el 5% de la gente le da me gusta. Incluso comentan que está bueno el video y no le da me gusta. Me gusta es rápido, desde el televisor, de cualquier lado se puede hacer. Y suscríbanse y comenten lo que quieran saber del lugar. ¿Tienen alguna duda? Me lo comentan ahí en los comentarios y yo les contesto al toque. El lugar promete, es lindo. Así que bueno, hoy por el río muy bajo, realmente muy bajo, no hubo buena pesca. Pero bueno, son días así. Y como dicen las canciones que ven los videos míos, que no importa el tema de pescar, sino estar pescando. Esta paz, esta tranquilidad. No sé si escuchan por ahí los pájaros. Que a mí me encanta esto, me encanta la tranquilidad. Y se puede pescar, bueno, mejor. Pero uno siempre intenta, le puse mucha garra, le metí con todo, todas las carnadas que tenía, me quedé sin lombriz, que generalmente me sobran habitualmente. Pero bueno, les mando un saludo grande, suscríbanse y nos vemos en el próximo video.